Nadie respiraba. Ver el aire estaba pesado, incómodo, casi cruel. La música seguía sonando, como si no supiera que algo terrible acababa de pasar. Ella estaba allí, sola, vestida de blanco, con las manos heladas y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Las puertas no se abrían, pero el reloj avanzaba. Pero el novio no aparecía. En ese silencio lleno de miradas, de juicios y de vergüenza ajena, una sola voz se inclinó hacia su oído, pero no fue fuerte. No fue dramática, pero fue tranquila, demasiado tranquila para ese momento. Si quieres salir de aquí sin que te destruyan, finge que yo soy el novio. Pero ella no sabía quién era ese hombre, pero todos los demás sí. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle al video, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lucía jamás imaginó que su vida cambiaría así. No en un altar, pero no frente a tanta gente, pero no de una forma tan cruel, pero desde niña aprendió a no estorbar, pero a no pedir demasiado. Agradecer incluso cuando le daban poco, pero creció creyendo que el amor era esperar, aguantar, adaptarse. Que si alguien se iba, era porque ella no había sido suficiente. Cuando conoció a Adrián, pensó que por fin el destino se había acordado de ella, pero él parecía seguro, encantador, ambicioso. Le decía palabras bonitas, pero nunca frente a otros. Pero la tomaba de la mano, solo cuando nadie miraba. Lucía sintió dudas, muchas veces, pero se convencía de que el amor verdadero no hace ruido, de que la paciencia era una prueba, pero que algún día todo ese esfuerzo valdría la pena. Pero la boda no era un capricho, era su promesa interna de que, por una vez, ella sería elegida sin excusas. Ese día no quería lujo, quería respeto. Quería sentirse suficiente. La mañana de la boda despertó con un nudo en el estómago, no era nervios. Era algo más oscuro, más profundo. Como si su corazón supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Cuando llegó el momento, caminó despacio, escuchó murmullos, sonrisas forzadas, pasos inquietos, pero siguió adelante. Porque rendirse en ese instante habría sido admitir que siempre tuvo razón al dudar. Pasaron los minutos, uno, dos, cinco. Cada segundo pesaba como una hora. Lucía sonreía por fuera, pero por dentro se estaba rompiendo. Sentía el sudor en las palmas, el temblor en las piernas, la garganta cerrándose, buscó con la mirada una señal, una puerta. Un mensaje, una excusa, nada. Entonces el teléfono vibró, solo una vez, un mensaje corto, frío, sin alma. No puedo casarme contigo. Nunca fue real. Lucía leyó esas palabras sin entenderlas, las volvió a leer y otra vez, esperando que cambiaran, esperando que fueran una broma cruel, pero no lo eran. El ruido de la sala regresó de golpe, susurros. Sillas moviéndose, alguien riendo nerviosamente, alguien más grabando con el teléfono. Ella quería desaparecer. ¿Arrancarse el vestido? Salir corriendo, pero sus pies no respondían. Se sintió pequeña, expuesta a juzgada. Como si todo su pasado, todos sus errores, todas sus inseguridades estuvieran siendo observadas al mismo tiempo. Y fue entonces cuando lo sintió. Una presencia firme a su lado, no invadía, no presionaba. Una voz baja, controlada, que no tenía lastima. Confía en mí, solo hoy. Lucía no levantó la vista. No sabía si podía soportar otra decepción, pero algo en ese tono, algo en esa calma, la detuvo. No sabía aún que aquel susurro no solo la salvaría de la humillación, no sabía que estaba a punto de entrar en una mentira que cambiaría su destino. En ese instante, en ese altar, con el corazón hecho pedazos, la historia de Lucía apenas comenzaba, pero el tiempo no avanzaba. O tal vez avanzaba demasiado rápido y Lucía no podía alcanzarlo. Seguía de pie, con el teléfono apretado en la mano, como si al soltarlo todo fuera a volverse real de golpe. El mensaje seguía ahí, frío, definitivo, pero sin una sola palabra de amor. Nunca fue real. Esa frase le atravesó el pecho como un golpe seco. No grito, no lloro. Pero porque a veces el dolor más fuerte no hace ruido. Solo te deja vacío. Brazo la mirada lentamente. Vio caras conocidas, familia, amigos. Personas que habían viajado, que habían celebrado, que habían creído en esa historia más que ella misma.
y ahora todos la miraban como si fuera un error que nadie sabía cómo corregir. Ver a alguien susurró su nombre. Otra persona negó con la cabeza. Ver al fondo. Una risa incómoda rompió el silencio. Ver Lucía sintió vergüenza. No por haber sido abandonada, ver sino por haber creído. Ver su mente empezó a atacarla sin piedad. ¿Cómo no lo viste? Ver te enganaste sola. Ver siempre fuiste demasiado ingenua. Ver quiso decir algo, ver explicar, ver defenderse. Pero ¿defender qué? Ni ella entendía qué había pasado. Ver el reloj volvió a sonar. Ese maldito sonido que marcaba cada segundo de humillación, pero cada minuto en el que Adrián no aparecía. Cada instante en el que su ausencia gritaba más fuerte que cualquier explicación. Ver sintió calor, ver luego frío. Las piernas le temblaban. El vestido, que horas antes le parecía hermoso, ahora era una carga pesada, una prueba pública de su fracaso. Ver pensó en su madre. En lo orgullosa que estaba. Ver pensó en todo lo que había sacrificado para llegar a ese día. Ver en las noches dudando, en las veces que quiso cancelar todo, y no lo hizo por miedo a quedarse sola. Ver, y ahora estaba sola igual, pero peor. Sola frente a todos. Pero algunas personas empezaron a levantarse, pero otras fingían revisar el teléfono para no mirarla. Ver, había quienes ya estaban contando la historia antes de que terminara. Lucía sintió ganas de correr, ver de desaparecer, ver de borrar ese día de su vida. Pero algo dentro de ella se rompió, y al mismo tiempo algo se endureció. No voy a llorar aquí, pensó, no les voy a dar eso. Ver respiró hondo, ver una vez, ver dos veces, ver cada respiración dolía, pero la mantenía de pie. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose, ver firmes, ver sin prisa, ver diferentes a todos los demás. Ver no levantó la cabeza. No quería otra mirada de lastima. Ver no quería escuchar otro lo siento. Ver, pero la voz que habló no tenía compasión. Ver tenía control. Si te quedas calada ahora, ellos escribirán el final por ti. Ver Lucía parpadeó. No reconocía esa voz, pero algo en su tono la obligó a escuchar. Ver, no hiciste nada mal, continuó el hombre, casi en un susurro. El error fue de quien no supo verte. Pero ella apretó los labios, pero porque nadie le había dicho eso antes. Ver nunca. Sintió una presencia sólida a su lado. Ver no invasiva, ver no desesperada, ver simplemente firme. Ver Lucía levantó la vista apenas un poco, y entonces entendió por qué el murmullo había cambiado de sonido, pero porque la tensión en la sala era distinta. Ese hombre no era un invitado cualquiera, pero era alguien que imponía silencio sin pedirlo. Alguien cuya sola presencia hacía que la gente se enderezara, que bajara la voz, que prestara atención. Ella no sabía su nombre, pero sabía algo más importante. Él no estaba allí por casualidad. Escúchame, sí. Con atención, dijo él, sin mirarla directamente. Esto puede terminar de dos formas. Una te destruye, la otra te protege. Lucía sintió miedo, confusión, pero también una chispa extraña, algo parecido a esperanza, aunque no se atrevía a llamarlo así. Confía en mí solo por hoy, Anadio, pero no te pediré nada más. El corazón de Lucía latía con fuerza. No sabía quién era ese hombre, no sabía qué quería, pero no sabía que estaba a punto de aceptar. Pero sí sabía una cosa. Seguir sola en ese altar ya no era una opción. Y mientras la sala contenía el aliento, mientras las miradas se clavaban en ellos, Lucía comprendió que el abandono no había sido el final. Había sido el inicio de algo mucho más peligroso, y mucho más poderoso. El murmullo creció como una ola contenida. Lucía lo sintió antes de entenderlo. Algo había cambiado en el aire, pero las miradas ya no estaban clavadas solo en ella. Ahora se desviaban, seguían un movimiento lento, seguro, imposible de ignorar, pero el hombre a su lado dio un paso al frente. No levantó la voz. No hizo ningún gesto exagerado. Y aún así, el silencio cayó de golpe, pesado, absoluto. Lucía tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Seguía sin saber quién era él. Y eso la aterraba. Pero también la calmaba. Porque por primera vez desde que leyó aquel mensaje, no se sentía sola. El hombre habló con naturalidad, como si aquel lugar le perteneciera, pero como si no existieran dudas sobre su presencia. «Ha habido malentendido», dijo, con tono firme. Nada más. Pero solo esas palabras, pero bastaron para cambiarlo todo.
Lucía notó cómo algunas personas se enderezaban, ver cómo otros bajaban la mirada, ver había respeto, ver y algo más, miedo. Ella pensó que estaba sonando, que en cualquier momento despertaría en su habitación, con el vestido colgado en el armario y la boda cancelada solo en su mente. Pero el peso de su mano, cálida y segura, era real. Se inclinó un poco hacia ella y habló tan bajo que solo Lucía pudo escucharlo. Mi nombre es Alejandro Montenegro, pero ese nombre la golpeó más fuerte que el abandono para Alejandro Montenegro, el empresario del que todos hablaban. Ver el hombre que había construido imperios y destruido reputaciones sin levantar la voz. El jefe que nadie cuestionaba. El apellido que aparecía en portadas, en rumores, en historias que siempre terminaban igual, poder absoluto. Lucía sintió que le faltaba el aire. Escúchame con calma, continuó él sin soltar su mano. Pero tu historia no termina aquí. Pero si no haces nada, ellos decidirán por ti. Ella quería preguntar por qué estaba allí, pero por qué se estaba involucrando. ¿Por qué la ayudaba? Pero su mente estaba demasiado ocupada tratando de mantenerse en pie. Alejandro miró al frente. No a ella. A todos, Vamos a continuar, dijo. Mi prometida ha pasado por un momento difícil. La palabra prometida resonó en la cabeza de Lucía como un eco imposible. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un leve temblor recorrió sus brazos. No de miedo, sin, o de incredulidad. El murmullo explotó. Susurros rápidos. Respiraciones agitadas. Personas que no entendían nada, pero fingían hacerlo. Lucía quería gritar que no era cierto. Que todo era una mentira. Que aquello no tenía sentido. Pero entonces Alejandro volvió a hablar, solo para ella. Si dices que no, Miguel, nadie te juzgará por eso, susurro. Pero si dices que sí, nadie volverá a mirarte como una víctima. Esa palabra la atravesó. Víctima, toda su vida había sido eso sin darse cuenta. Que esperaba. La que aceptaba menos, la que se conformaba. Miró alrededor. Vio a personas que, minutos antes, ya estaban escribiendo su desgracia en silencio. Vio miradas curiosas, otras crueles, otras simplemente hambrientas de drama. Y algo dentro de ella se quebró, pero no de dolor, de cansancio. Estaba cansada de agachar la cabeza, cansada de pedir amor, cansada de desaparecer para que otros se sintieran cómodos. Respiró hondo. Solo hoy, repitió Alejandro con suavidad. Después decides qué hacer con tu vida. Lucía cerró los ojos un segundo, solo uno, lo suficiente para recordar a la niña que prometió no dejarse pisotear nunca más, a la mujer que había olvidado esa promesa. Cuando los abrió, su voz salió baja, temblorosa, pero firme. Está bien. Una sola palabra, pero fue suficiente. Alejandro asintió apenas, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. En ese instante, Lucía no sabía que acababa de entrar en una mentira peligrosa. No sabía que se obtendría ese acuerdo. No sabía que aquel hombre guardaba secretos tan grandes como su poder. Solo sabía una cosa. El hombre que la había dejado en el altar ya no tenía ningún control sobre su historia. Y el hombre que ahora estaba a su lado, acababa de cambiarla para siempre. La palabra ya estaba dicha. Y no había vuelta atrás. Cuando Alejandro sostuvo su mano con más firmeza, Lucía sintió como el mundo entero la observaba de nuevo. Pero esta vez no como una mujer abandonada, algo había cambiado. El juicio se transformó en sorpresa, la lástima, en confusión. La gente no preguntaba en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Desde cuándo porque nadie lo sabía cómo era posible que ella estuviera con él. Lucía escuchaba los murmullos como si vinieran de muy lejos. Su mente estaba atrapada en una sola idea: esto no es real. Pero su cuerpo reaccionaba como si lo fuera, el corazón acelerado. Las manos sudorosas, la respiración corta. Alejandro no actuaba, no exageraba, no fingía amor. Simplemente estaba allí, sólido, tranquilo, como si aquel lugar siempre le hubiera pertenecido. Eso la desconcertaba más que cualquier mentira. Solo sigue mi ritmo, murmuró él sin mirarla. No hables de más, no expliques nada. El silencio es suficiente. Lucía sintió apenas. No confiaba del todo, pero tampoco tenía fuerzas para desconfiar. El silencio empezó a trabajar a su favor.
Cuanto menos decía, más imaginaban los demás. Ver, y las personas siempre imaginan lo que más las impre. Siona ver a alguien se acercó a felicitarlos. Ver luego otro, ver y otro más. Ver Lucía sonría sin sentir la sonrisa. Escuchaba palabras que no procesaba. ¡Qué sorpresa! Ver nunca lo hubiéramos imaginado. Ver son una pareja increíble. Ver cada frase era como una piedra lanzada a su pecho, porque todo era una mentira. Pero una mentira enorme y peligrosa. Ver pensó que Alejandro se cansaría, que en cualquier momento la soltaría y diría que todo había sido un malentendido. Ver pero no lo hizo. Ver al contrario, la protegía. Se colocaba apenas delante de ella cuando alguien se acercaba demasiado. Ver cambiaba de tema cuando hacían preguntas incómodas. Desviaba la atención con una facilidad inquietante. Ver Lucía empezó a notar algo. Él estaba acostumbrado a controlar situaciones imposibles, para caminar en medio del caos sin perder el equilibrio. Eso la tranquilizaba y la asustaba. Ver. ¿Por qué haces esto?, pensó, pero no se atrevió a preguntarlo. Cuando por fin estuvieron a solas, aunque fuera por unos segundos, Lucía rompió el silencio. Esto se nos está yendo de las manos, susurró. Ver no era parte del trato. Ver Alejandro la miró por primera vez a los ojos. No había burla. Ver no había frialdad. Ver había advertencia. Desde el momento en que aceptaste, dejó de ser pequeño, respondió con calma. Las mentiras simples no sobreviven en lugares como este. Ver Lucía sintió un nudo en el estómago. Ver entonces dime la verdad, dijo. ¿Qué ganas tú? Pero Alejandro tardó unos segundos en responder. Ver demasiados. Ver gano tiempo, dijo finalmente. Ver y tú ganas respeto. Ver esa respuesta no la tranquilizó. Ver pero era honesta, y eso valía más que cualquier promesa vacía. Ver Lucía pensó en Adrián, ver en cómo desapareció sin enfrentarla, en cómo la dejó sola para salvarse a sí mismo. Ver Alejandro, en cambio, estaba Ali, ver en medio del escándalo. En el centro de todas las miradas. Ver no huyó, ver eso no lo hacía bueno. Ver pero lo hacía distinto. Esto termina hoy, dijo ella con voz baja pero firme. Después de hoy, cada uno sigue su camino. Ver Alejandro asintió lentamente. Eso depende de ti, respondió, ver no de mí. Pero esa frase la dejó inquieta, ver porque Lucía empezaba a entender algo que no esperaba. Que aquel acuerdo no solo estaba cambiando la forma en que la veían los demás, ver estaba cambiando la forma en que ella se veía a sí misma. Pero ya no se sentía rota, pero no se sentía menos. No se sentía invisible. Pero por primera vez, alguien caminaba a su lado sin avergonzarse de ella, ver sin esconderla, sin desaparecer cuando las cosas se volvían difíciles. Ver y eso la confundía más que el dolor. Mientras la mentira seguía creciendo, mientras las miradas seguían observándolos como si fueran una historia perfecta, Lucía no sabía que fingir sería la parte más fácil. Ver lo difícil vendría después. Cuando los sentimientos empezaran a mezclarse, ver cuando la línea entre lo falso y lo real comenzara a desaparecer. Y cuando el precio de esa protección, ver exigiera algo a cambio. Lo que empezó como un acuerdo silencioso comenzó a cambiar sin que Lucía se diera cuenta. Ver no fue de golpe. Ver no fue dramático, pero fue lento. Peligroso. Ver al principio, todo era tensión. Cada palabra que decía junto a Alejandro estaba medida. Ver cada gesto, calculado. Ver cada sonrisa prestada. Lucía se repetía una y otra vez que aquello no era real, ver que solo estaba sobreviviendo al día más humillante de su vida. Que después todo volvería a la normalidad, pero que era normal para ella ahora, pero las horas pasaban y Alejandro seguía ahí. No se alejaba, ver no se cansaba, pero no perdía la calma. Cuando alguien hacía una pregunta incómoda, él respondía sin mirarla, pero siempre pensaba en protegerla. Cuando alguien se acercaba demasiado, se colocaba entre ellos sin necesidad de decir una palabra. No como un actor, ver sino como alguien acostumbrado a cuidar lo que considera suyo, pero y eso la incomodaba profundamente. Lucía no estaba acostumbrada a eso. Toda su vida había sido ella quien se adaptaba, quien explicaba, quien pedía permiso para existir. Ahora, alguien lo hacía por ella, sin pedir nada a cambio, pero eso creía. En un momento, cuando el ruido alrededor se volvió insoportable, Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. Respira, le dijo en voz baja, no tienes que demostrar nada.
Pero Lucía obedeció sin pensarlo, y solo entonces se dio cuenta de algo inquietante. Pero con el cerca, el temblor en sus manos desaparecía. El nudo en su garganta aflojaba, ver el miedo se hacía más pequeño. Ver eso no debía pasar, ver no con alguien que apenas conocía. No con una mentira. Ver esto no estaba en el trato, Pei. Pero no debería sentirme así. Pero el cuerpo no entiende de acuerdos. Pero el corazón tampoco. Lucía empezó a observar a Alejandro con otros ojos, no como al hombre poderoso del que todos hablaban, sino como al hombre que, en el peor momento de su vida, no dio un paso atrás. Ver no era cariñoso, pero no era dulce, pero era constante. Y la constancia, para alguien que siempre fue abandonada, puede sentirse como amor. Ver eso la asustó, porque empezar a confiar era más peligroso que estar sola. Ver cuando por fin tuvieron un momento de silencio, Lucía habló. Esto se está volviendo confuso, dijo sin rodeos. Ver no quiero depender de ti. Ver Alejandro la escuchó sin interrumpirla. No se molestó. Ver no sonrió. Ver eso está bien, respondió. Yo tampoco quiero que dependas de mí, pero ella frunció el ceño. No parece. Ver Alejandro tardó en contestar. Ver demasiado. Ver no te estoy salvando, dijo finalmente. Solo te estoy recordando quién eres cuando no tienes miedo. Ver esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier declaración. Porque Lucía se dio cuenta de algo doloroso. Ver no había perdido su valor cuando Adrián se fue. Lo había perdido mucho antes, cuando empezó a aceptarse como alguien fácil de dejar, y Alejandro no estaba llenando un vacío. Lo estaba señalando, pero eso no la hacía sentir cómoda. Pero la hacía sentirse vista. Ver la noche avanzó y las miradas seguían sobre ellos. Pero Lucía ya no se sentía observada, pero se sentía presente. Pero por primera vez no estaba actuando para agradar. No estaba fingiéndose suficiente. Ver simplemente estaba. Ver y eso era nuevo, ver y aterrador. Porque cuando empiezas a sentirte fuerte, ya no puedes volver a ser pequeña. Y Lucía sabía que, cuando todo terminara, ya no podía fingir que nada había cambiado, pero la mentira seguía siendo una mentira. Pero dentro de ella, algo comenzaba a volverse real. Ver no era amor, pero aún no. Ver era algo más silencioso, ver más profundo, ver más peligroso. Era la sensación de que, por primera vez en su vida, no estaba siendo elegida por conveniencia, ver sino por decisión. Y eso cambiaba todas las reglas. Ver el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Ver a veces no avisa. A veces espera el momento exacto para golpear más fuerte. Pero Lucía empezó a sentirlo antes de verlo. Ese peso extraño en el pecho, esa incomodidad que no tenía nombre. Ver las miradas volvieron a cambiar. Ver ya no eran curiosas. Ver eran tensas. Ver, y entonces ocurrió. La voz que nunca quiso volver a escuchar rompió el aire. Ver Lucía. Pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Ver se tensó. El corazón se le detuvo por un segundo. Adrián estaba allí. Ver no sabía cómo había llegado. Ver ni quién lo había llamado. Solo sabía que el hombre que la había dejado sola, humillada, rota, pero ahora estaba frente a ella, con la mirada cargada de arrepentimiento, pero de miedo. Pero porque Adrián no miraba solo a Lucía. Miraba a Alejandro. Ver y en sus ojos no había amor, pero había comparación. Ver había celos, pero había derrota. Yo cometí un error, dijo Adrián, con la voz temblorosa, pero no estaba preparado. Me asusté. Pero Lucía sintió una rabia lenta subirle por el cuerpo, pero no explosiva. Ver cansada. Ver pensó en el mensaje, ver en la frialdad, ver en el silencio, en cómo el helillo salvarse a sí mismo sin mirar atrás. Eso es todo, pensó. Ver, eso justifica todo. Ver Alejandro no se movió. No interrumpió. Ver no habló por ella. Ver solo se quedó allí, a su lado. Ver presente. Ver firme. Y eso le dio a Lucía el valor que no sabía que tenía. Ver te asustaste, repitió ella en voz baja. Yo me quedé. Ver Adrián bajo la mirada. Ver podemos arreglarlo, insistió. Ver todo esto es una locura. No es real. Ver esa frase lo cambió todo. Ver Lucía lo miró por primera vez sin amor, sin nostalgia, sin miedo. Ver solo con claridad. No, dijo despacio Ver, lo que no era real, eras tú. Ver el silencio fue brutal. Ver Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Por qué no las sabía? Pero porque ya no tenía poder sobre ella. Ver fue entonces cuando Alejandro habló.
Y cuando lo hizo, todos escucharon. No regreses donde no supiste quedarte, dijo con calma. No confundas arrepentimiento con amor. Ver no hubo amenaza en su voz, Ver no la necesitaba. Ver Adrián entendió algo en ese instante, que no había perdido a Lucía ese día, Ver la había perdido mucho antes. Ver se fue sin mirar atrás. Lucía sintió una mezcla extraña en el pecho, Ver no alivio, Ver no tristeza, Ver liberación, pero la calma duró poco, porque alguien más decidió hablar. Pero esto es una farsa, dijo una voz entre la multitud. Ver todo es un acuerdo. Ellos están fingiendo. El murmullo volvió Ver más fuerte, Ver más peligroso. Ver Lucía giró lentamente hacia Alejandro. Ver el miedo regresó, Ver no por ella. Por lo que él haría, Ver pensó que negaría todo, pero que usaría su poder para aplastar la verdad, que la dejaría expuesta para protegerse. Pero Alejandro hizo lo inesperado, dio un paso al frente. No voy a mentir, dijo con voz firme. Pero sí, empezó como un acuerdo. Pero el aire se volvió pesado. Lucía sintió que el mundo se abría bajo sus pies. Pero no para engañar, continuó el sino para proteger. Ver Alejandro la miró. De verdad la miró. Ver. Nadie merece ser destruido en público, dijo, y menos alguien que no hizo nada mal. Ver no pidió perdón. No se justificó. Ver dijo la verdad. Ver y con eso se expuso. Ver Lucía entendió algo en ese momento. Ver él podía perder reputación. Negocios, Ver respeto, Ver y aún así. Eligió no soltarla. Ver el murmullo se transformó en silencio. Ver Lucía respiró hondo. Por primera vez, no sintió miedo. Ver dio un paso al frente. Sí, dijo. Ver empezó como una mentira. Ver miró alrededor, Ver a todos. Pero no me avergüenzo, continuó. Ver porque esa mentira me salvó cuando nadie más lo hizo. Ver su voz no tembló. No sé qué pasará después, concluyó. Pero sé algo con certeza. Ver miró a Alejandro. Ya no acepto ser invisible. Ver en ese instante, Lucía no sabía qué futuro le esperaba. Ver no sabía si Alejandro seguiría a su lado. No sabía cuánto costaría esa verdad. Pero una cosa era clara. El día que fue abandonada en el altar, Ver dejó de abandonarse a sí misma, pero y esa fue la verdad más poderosa de todas.